Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, ya hemos pasado la segunda fase de la quimio y os cuento un poquito, ¿vale? Ahora ando con unos pañuelitos porque ya perdí casi todo el pelo. Me quedaron 4 pelos aquí, 4 aquí, quedan así como salteados. Entonces lo que hice ayer, me pasé la cuchilla y ahora ya me pongo los pañuelos y quería enseñaros más o menos, ¿vale? Estos pañuelos ya son hechos, vienen siendo un poquito como este, ¿vale? Estos los compré en una peluquería que se dedican a, porque aparte me cogí una peluca, entonces se dedican a vender cosas para la gente con tratamientos y así, ¿vale? Esto es lo que es el pañuelo y luego a esto le das así 2 lazadas o como tú veas y le puedes poner así, ¿vale? Luego me cogí que este es para andar por casa, realmente es uno de los más cómodos que tengo, este es súper cómodo. Y luego están los típicos, los que son del cuello, ¿vale? Los que usamos en invierno, así, para el cuello, tal. Pues estos aprendí ahora cómo se usan para más cosas. Vale, aún el otro día, por ejemplo, me lo regalaron, ¿vale? Mis compañeras de trabajo me lo regalaron entre todas. Y yo, por ejemplo, el otro día fui a Stradivarius y me compré que dije, mamá, tanto colorido, esto ha de pegar con todo. Lleva rojo, lleva rosa, y dije, yo esto me pega con todo, lo cojo. Y como hay muchos canales en YouTube que te enseñan, yo lo que le sigo mucho a una chica y más o menos es la que me ha enseñado a ponerme los pañuelos estos. Vale, ¿sabéis lo que pasa? Que yo con estos, no sé si es la costumbre que antes cuando tenía el pelo largo iba siempre con coleta y entonces siempre tenía esto aireado. Entonces cuando me pongo esto, si me queda esto por aquí, me da la sensación de que paso un calor que me muero. Bueno, luego quería contaros más síntomas que yo he notado, porque es cierto que dicen que cada persona es un mundo y más o menos si estoy aquí es para contaros mi experiencia, ¿vale? Yo lo que noto es mucho cansancio, estoy casi una semana lo que es en cama metida. Me noto el estómago súper revuelto y no me dan náuseas ni nada, es solo el estómago que me levanto y ya me produce como si fuera así. Y los olores, los primeros días si cocinan pescado o la perra, o sea, los olores esos son, si ya lo hueles normalmente, pues después de esto es el doble. Y lo que peor llevo son las aftas, me salen muchísimas aftas en la boca, me dijeron que lo más seguro que es porque no bebo mucha agua, esta vez he procurado beber muchísima y aún así me siguen saliendo. Me dieron un enjuague bucal que no es como el Listerine es líquido, ¿no? Pues este es uno que es como si fuera así un poco más pastoso, pero aún así que va, tengo todo llagas por aquí, hubo unos días ahí que no era capaz ni de meterme una patata frita en la boca, para comer la patata frita tenía que estar ahí, que lo pasé fatal. Pero bueno, poco a poco, lo que os digo, que son una semana que estoy fatal, pero luego la otra semana, o sea, el resto de las semanas estoy aún, mi hijo tiene un canal en YouTube también y hace vídeos, tiene 9 años y vídeos de videojuegos y chorradas así de niños. Y aún hoy estuvimos haciendo uno para que subiera a su canal de bromas y es eso, aprovecharlo el día a día. Yo ahora que estoy sin trabajar, aprovecho lo que es mi día a día a dedicarlo a cosas que antes no hacía. Por ejemplo, nunca tuve así la oportunidad de pasar tanto tiempo con mi hijo ahora está de vacaciones de Semana Santa, me levanto y me acuesto con él, son las 24 horas al lado de él, entonces lo aprovecho y lo disfruto con él como antes no podía hacerlo, porque antes llegaba del trabajo, podía llegar cansada, podía echarme una siesta o tal, entonces ahora lo que aprovecho es pues a hacer juegos con mi hijo, a ir a pasear con mi hijo, porque queráis que no, me he engordado desde que me empezaron con el tratamiento, engordé 7 kilos, que me costó muchísimo probarme los pantalones y asimilar que no me valen, que no tengo nada que hacer, voy en esto, voy embutida, pero bueno. Entonces he llegado a la conclusión de que chándal o vestidos.
otra cosa nueva para mí, porque antes de pasarme todo esto nunca he usado vestidos. Yo he sido la señora de los pantalones y ahora he decidido que o chándal o vestido. Es un cambio muy fuerte porque el ponerte delante del espejo en los pantalones que te ponías hace un mes, 2 meses y ver que no te pasan de aquí para arriba es muy triste. Y aparte, aún por encima el verte calva, me veo más anchota aquí y lo paso fatal. Pero me echa para adelante el decir, mirar, el bulto lo tenía así, una cosa así, y ahora lo tengo así. Entonces eso quiere decir que el tratamiento está yendo para adelante, que el otro día cuando fui a la segunda sesión de quimio ya entré perfecta, con una energía de la leche, llegué allí y me dijeron que la enfermera a veces tiene un poquito de muy poca delicadeza, me dijeron que mi tratamiento, o sea que mi cáncer hace años era uno de los más agresivos, que si llega a ser hace años que no lo hubiera contado, tal, y eso pues en el momento que entré a quimio estuve las 2 horas con la quimio que me dio un bajón que tal, pero bueno, una vez que salí dije, bueno, soy una persona luchadora y si antes no podían salir y ahora salen con un pronóstico mayor, pues ahora va a ser doblemente mayor porque tenemos que luchar por salir y ser súper positivas. El otro día salí en la tele, os subiré un trocito del vídeo que salió y nada, por el resto genial, mi marido apoyándome a tope, soy la más mimada, no hago nada en casa, me tienen mimada a tope, 100%, mi madre viene aquí, está casi todo el día conmigo, mi suegra viene aquí a planchar, mi marido no me deja coger ni una bolsa, mi hijo me ayuda a hacer la cama, o sea que estoy como si fuera una niña de 5 años. Hay que disfrutar de eso, de decir, tengo a toda mi familia al lado, o sea, veis momentos que digo yo, jolín, cosas que yo antes no, por ejemplo, igual no tenía mucha relación con mi suegro, la tenía, pero no del día a día, ahora es todos los días o vienen a visitarme o me llaman y quieras que no, esto es algo malo, pero al mismo tiempo es algo que ha unido más a la familia. Tengo a mi hermano el de Bilbao al 100%, todos los días llamándome, mi hermano el de aquí que es un poco más cocón, pero está todo también que se preocupa al 100%, entonces quieras que no, son cosas que te pasan, pero al mismo tiempo que te ayudan a ver la vida de otra manera y dices tú, bueno, me está pasando todo esto, pero al mismo tiempo está la familia, ahí están todos al 100%. Y nada, y era un poquito para contaros cómo ha sido estos días que he estado ya un poquito mejor y ahora el día 17 vuelvo y os contaré más. Ya os digo que si fueran tanto la tercera como la cuarta, fueran como la primera y la segunda, pues yo creo que sería genial, porque no es que lo pasas mal y te da por dormir y tal, pero dentro de lo que cabe no es algo que yo a día de hoy he estado mal en cama durmiendo, pero en ningún momento me ha entrado el de me rindo, no, o yo con esto no puedo. De momento ha sido siempre energía positiva a tope y decir yo puedo con esto y aún aunque me echen más puedo con más porque lo tengo que hacer por mi marido, por mi madre, por mi hijo y por todos. Y eso, ahora cuando vaya a ver si me dan algo más fuerte para la boca porque es lo peor, porque de comer no me he privado y el tener la boca así, fatal, fatal. Me cuesta muchísimo comer, pero bueno, que como igual, Y nada, deciros esto, voy a procurar, como ahora tengo demasiado tiempo libre, pues no voy a hacer un canal de ropa porque lógicamente, ya os he dicho que voy a andar con chándal y algún vestido así suelto, pero voy a procurar ir en chándal hasta que pase todo esto y quiero recuperar mi cuerpo de antes y hay que andar. Ahora estoy yendo a andar así con mi hijo, he hecho, aunque sea media horita, nada, aunque sea por llano, pero media horita, porque si no, en vez de 7 kilos voy a coger 40. Y eso, ir a andar un poquito
Y procuraré subir vídeos como con mi hijo, que estamos haciendo aquí el tonto, estamos viendo muchos vídeos de YouTube, queremos probar a hacer vídeos nuevos, entonces para que veáis que aunque estemos enfermos, podemos disfrutar a tope, ¿vale? Os voy a dejar, aparte de este vídeo, voy a subir el que hice con mi hijo para que os echéis un poquito, unas carcajadas ahí y que veáis que hay que ser feliz 100%, ¿vale? Un besito y ya sabéis, en la mente de una luchadora jamás existe la derrota. ¡Chao!